Bienvenidos a este su podcast de Fórmula 1, The Perfect Lap, la vuelta perfecta, donde nosotros los mortales no la buscamos, pero sí la esperamos en cada clasificación y carrera de Fórmula 1. Mi nombre es Mario Melo, como siempre, Lorenzo Castro aquí me acompaña, y hoy tenemos de plato fuerte el Gran Premio de Austria. Tremendo fin de semana. Un 1-2 de McLaren. Primera vez que Lando Norris es el líder en uno de esos 1-2 de McLaren. Mostró una muy buena forma a través del fin de semana entero también. Ojalá y se mantenga ese nivel para que podamos ver una peleita como la que vimos en esta carrera. Lorenzo, bienvenido. Sí, totalmente. Primera vez que Lando queda por delante en un 1-2, eso es lo que le quería decir Mario. Anteriormente había quedado, tú me comentabas que era Richardo y luego Sí. 3 veces con Piastri, ¿verdad? El 1-2 que había tenido McLaren, vamos a decir en la era moderna, Sí. porque han habido más, ¿verdad? Y el primero que lidera Lando, Tú sabes que pensando, la temporada 2007, Alonso Hamilton con McLaren, yo creo, mira, si mal no recuerdo, ellos tenían 4-1-2 en esa temporada. O sea que en teoría ya Lando y Piastri lo empataron. puede ser, y, y, Vale. y, y estamos a mitad de temporada, como quien dice, casi en mitad de temporada, o sea que es probable que también ese récord se vea sepultado este año. Pero nada, aquí de nuevo, señores, otra vez con ustedes el podcast, recordando a nuestros queridos amigos de Monster, nuestros queridos amigos de Puma, Smash Lab, Bocalomito, tuvimos un junte que se vio muy chula, la carrera estuvo demasiado chula y la vimos con un grupo de personas muy fanáticos, súper chévere. Y también de Perfect Lap Store, señores. Posiblemente por ahí van a ver la gorra de Hamilton de Silverstone. Estamos intentando, haciendo todo lo posible en conseguirlo. Todavía no es, todavía... Vamos a ponerlo de esta forma. Escriban y reserven la suya. Esa es la mejor forma de que... Ponte adelante. Pónganse adelante. Pónganse adelante. Que de verdad que siempre, o sea, es un boom cada vez que sale una gorra de Hamilton. No, pero vamos, cada vez que sale una gorra de Ferrari es un boom. Es un O boom. sea, cada vez que sale una gorra de Hamilton ahora con Ferrari va a ser Otro boom. otro boom. Boom, boom. Adelante. Y de verdad, pónganse adelante, señores. Y sí, Austria, un fin de semana realmente movido, se vio durante el transcurso del fin de semana entero, Lando se vio súper, súper imponente, tanto el viernes, el sábado, en la carrera del domingo, los McLaren y principalmente Lando estuvo muy adelante, con algunos problemitas técnicos en la largada del domingo, que lo vamos a hablar también en su momento, y también el inconveniente que hubo en la clasificación, que ya se ha visto varias veces en los últimos 2 años, que me llamaba también mucho la atención, porque eso no se veía y como que, ¿quién te diría a ti y que no, que pararon una carrera, una clasificación o una carrera por un incendio? Sí, es algo que cada vez se vuelve más frecuente. Ese proveedor, esa Césped. pintura, esa cosa que le ponen, no, hay que hacer algo, porque no, o sea, no puede ser, imagínate tú que una carrera se esté yendo buena. En este momento fue la clasificación y claro, un momento muy importante el fin de semana. Pero imagínate tú que estamos teniendo un pleito ahí. Y de que los Imagínate criticaron, un pleito de así como estaban Lando y Piastri y dándose en la carrera, y imagínate. de que una bandera, de que un safety car, una vaina, de que Y de que, ey, pero también, si eso pasa, yo no me quejo porque es una largada nueva, con 1-2 ahí, ahora si hacen restart, sí, claro. Ahí es sí. una bandera roja, O sea, si hacen, ¿cómo es? Exacto, una bandera es roja. una bandera roja. Standing start. En verdad también, no estaría mal. Así de Pero algo que también, lo que es el timing. claro, pero correlacionando a estos incidentes que han sucedido, han pasado en carreras o en prácticas o en clasificaciones que, uno, han estado muy calientes, la temperatura ha estado muy caliente. Dos, que el césped se ve como que le faltaba un chin de agua, que estaba un poquito seco. Y tercero, que todo han sido en la era moderna, dígase, en la era del fondo, del, de la aerodinámica del piso, vamos a decir, con las chispas que producen estos dispositivos de titanio que hacen para el show, que todos sabemos. Todo eso ha sido en la era moderna también. Sí, para que tú veas. Esos son side effects, Side efectos effect. secundarios de esos cambios, esas nuevas, bueno, lo que han introducido para, como tú dices, para el show. Para el show. Tú sabes que eh, ya después de, o sea, entrando en materia, realmente, el circuito de Austria, nosotros bueno, gente, no hablamos de previa, estamos en película, hablamos mucho de la película cuando grabamos el episodio de la semana pasada. eh, que si no lo han visto, véanlo, pero si no han visto la película, no lo vean. Pero véanlo, Pero véanlo, véanlo. porque de verdad que hablamos un par de cosas ahí, le tenemos una Interesante. lista de películas para que la vean ahí también, entre toda la conversación que tuvimos con Mr. Fílmico. Pero ya entrando de Austria, a mí me encanta este circuito en el sentido de que nosotros tuvimos escenas como la de 2022 en Fórmula 1, donde vimos 5 carros. No sé si te acuerdas que estaba ahí, los dos Haas, estaba
Fernando Alonso en el Alpine todavía, había uno de los Sauber compitiendo ahí, peleando por posición. Y una foto perísima, que casi nunca se ve, de 5 carros peleando en la pista. Ujú. En aquel entonces los carros obviamente no estaban tan Desarrollado. como los 2025, entonces tal vez se permitían que corrieran más de cerca, que generaban menos aire sucio y eso. Pero si Fórmula 1 no te da eso, Fórmula 2 y Fórmula 3 te lo dan Day in, day out. garantizado en este circuito. Y de verdad, si ustedes quieren ver y que una carrera tipo Las Vegas, que cada vuelta hay acción, rebase, tú me rebasas, yo te rebaso para atrás, o sea, una pelea de verdad por múltiples vueltas. Vean este fin de semana las 2 carreras de Fórmula 2 y las 2 carreras de Fórmula 3. Hay muchísimos accidentes, mucha loquera, que te va a llamar mucho la atención realmente, pero qué calidad de carrera. Yo creo que esta pista de verdad en ese sentido tiene que ser la mejor. Cosas que hemos visto también en Austria. Este fin de semana no vimos el tema de las violaciones de pista para tomar ventaja. No salió ni una, ni una. Pero Austria también se presta siempre a la competitividad, un circuito rápido, con curvas rápidas, media lenta, que la gente cree que es sencillo. Si tú ves el circuito, tú dices, no, pero no tan difícil como un Singapur, como un Azerbaiyán, pero no, es realmente bien técnico. Sí, bastante. Porque tú tienes poco margen de error, con curvas muy rápidas, con carro con la carga aerodinámica media, que un error te puede costar mucho, como lo vimos con el incidente que pasó con Colapinto, creo que fue que se tocó con... ¿Fue Colapinto? Que se pegó en la curva 4 con Ajá. Pinto y Tsunoda. Y Tsunoda, como lo vimos también en su momento con Albon y Hamilton hace varios años, con Checo también le ha pasado, Sí, el año pasado fue, o antepasado. hace 2 años creo que fue. Hace 2 años. Y es un claro ejemplo de lo que es Austria. Y al final la carrera se dan súper buena en Austria. Todas las carreras recientes en Austria han sido muy buenas. Sí, de verdad que sí tienen como que te da mucha acción, ¿no? En realidad, en general, perdón, dije en realidad. Yo creo que ahí empezando con eso, este fin de semana tampoco decepcionó. Gracias a Dios. Nosotros, cuando tuvimos el Junta de Canadá, ¿te acuerdas que dije que no, que este campeonato tuviera más picante si estuvieran peleando? Se pasó en Canadá. Pasaron de vuelta, se pegó Lando de Piastri. Entonces ahora venimos a Austria y pasa justamente lo que queremos. Nosotros lo queremos ver a ellos dos peleando en la pista porque ya claramente son los favoritos al título. Son la gente que tienen la mayor probabilidad. Y en lo que ha ido de temporada, muchas veces lo que hemos tenido son, o sea, un McLaren adelante separado por Russell Verstappen, a veces Leclerc, y entonces sigue el otro. Y tiene que, el otro McLaren. Entonces el otro McLaren tiene que en carreras recuperarse, consumir su neumático, y hasta un punto ya en que no puede perseguir al otro, al McLaren líder, vamos a decir, y que sea una amenaza. Entonces, no veíamos como un rebase. Y vimos rebases, ¿no? Ujú. Lo vimos, pero también eran rebases donde los dos McLaren no estaban como en las mismas condiciones, o en la misma estrategia, o en la misma ventana de sus estrategias. Entonces, como esta carrera empezamos, o sea, con el pleito, Fireworks. sí, o sea, de una vez, digo del siglo, pero el pleito ready de una vez. La primera 21 vueltas, ¿verdad? Que fue el primer steam, hasta que paró Lando Norris. Fue ahí Dándole. uno atrás del otro, incluso hubo un intento de rebase, Piastri se hace con la posición de Lando hacia la curva 3 y Lando se la devuelve entonces hacia la curva 4. Y de verdad que estábamos Con movimientos limpios, sí, todo muy limpio realmente. que pensamos también que se iban al toque en algunas ocasiones, pero movimiento muy limpio, estratégico, los dos peleando, dándole. Y algo que nos llamó mucho la atención era que Piastri y Lando estaban peleando en pista, dándole entre uno y el otro. Que todos conocemos que cuando un carro pelea en pista, te hace perder tiempo del que viene atrás. Y como quiera, le seguían sacando. A un punto de que llegaron como a 7, 8 segundos, creo que fue. O sea, peleando entre ellos. Increíble. Y Ferrari atrás y, luchando, viendo si puede hacer algo, que era Charles Leclerc, claramente. Sí. Y no hablamos mucho de la clasificación, tampoco, pero fue una clasificación que tuvo varias sorpresas. Ya, Sainz. Fin de semana de Sainz, Dios mío. empezando por alguno, obviamente tuvimos ahí a Tsunoda y a Sainz eliminados. A Hülkenberg, Ocon. Hülkenberg que clasificó de último también. Gente que están haciendo muy buena temporada en general, me refiero a Hülkenberg y Ocon, por ejemplo, que se ven afectados por errores mínimos, ¿verdad? Dentro de una sesión de clasificación. Y la diferencia entre pasar, o sea, entre el P5 o P6, me parece, de Lawson en la Q1, no, perdón, de Stroll,
en Q1. Desde Stroll hasta el P16, la diferencia eran como 3 décimas, básicamente. O sea, eso te quiere decir que hay 14 carros peleando por el mismo terreno. En menos de un segundo. Es un error mínimo. Un snap, una corrección o algo ya y se te va la vuelta. Hiciste una curva mala, Ya, te fuiste. perdiste, y eso se vio reflejado aquí. Pilotos muy experimentados, Hülkenberg, y como Ocon, que ya tiene más de 180 grandes premios. Ujú. O sea, No, ni decir Hülkenberg. exacto, 200 Ni pinos. decir Hülkenberg. Un errorcito mínimo. Y gente que está rindiendo bien, o sea, no es que vienen de una mala racha, pierden aquí. Toda la oportunidad. Exacto. Toda la oportunidad entre comillas. Porque... Sí, lo vi que fue otra historia. Pero de verdad que ese es como uno de los highlights. Carlos Sainz, lamentablemente, su su fin de semana. fue de mal en peor, pues, porque entonces pasa lo que pasa en clasificación, daño en el suelo, por un error también, una salida de la pista. Y el domingo no pudo ni empezar. Ese es su tercer DNS. Tiene uno con Ferrari. DNF. Tiene uno DNS. Porque Do not start. exacto, ni empezó. Sí. Tuvo uno con McLaren, no sé si recuerda. También tuvo uno con Ferrari. Y hasta ahora en Williams. Y ahora tiene este de Williams. No había tenido uno en Torre Rosa y uno en Renault ya para completar. Para completar la hora quiniela. Oye, de que si me pagaran por cada vez que Carlos Sainz tuviera un DNS, tuviera 3 centavos. No, pero realmente el fin de semana de Sainz fue terrible. No se vio conforme con el carro. Mencionaba problemas de freno, de que no se sentía que el freno como que es muy demandante también el freno en Austria, hay que decirlo, por la recta que tiene y los puntos de frenada bien fuertes. Y el fin de semana de Sainz, o sea, se vio, es para borrarlo del calendario. Mejor que ni hubiera ido. Y tú sabes que no solamente Sainz, viejo, ya tenemos 3 carreras seguidas también de Williams. 5 de ni un punto. O sea, están entrando en lo que sería una mala racha. Uh-huh. Entrando no. Bueno, ya están en una mala racha. En la tercera carrera de la mala racha. Y después tenemos... No, el palo también de Albon en la carrera después. La carrera, eso. Fin de semana para el olvido. Doble DNF. Después tenemos... Hacker también se fue en la Q2. Bueno, no, Hacker, exacto. Mantiene su récord de nunca ser eliminado en Q1. Pasa a Q2. Pero se ve por primera vez superado por Lawson. Lawson. Para nosotros que hablábamos mal de Lawson. Exacto, y Lawson que o sea, viene también de una forma pobre, por así decirlo. No estaba muy lejos en ritmo de carrera, pero en clasificación sí, entonces la clasificación hace demasiado diferencia cuando los carros están tan pegados. Y o sea, también constantemente se veía teniendo que recuperar en la carrera. Aire sucio. Entonces ahí perdiste, básicamente. Si no hay un factor externo que te ayude. Otro también que ha seguido rindiendo en la mayoría de los grandes premios de este año fue Kimi Antonelli también, ¿verdad? Otra vez le fue otra clasificación bien, aunque la fregó en la carrera en el inicio, pero también clasificó, creo que estaba dentro de la Q3, o sea, clasificó muy bien. Y qué lástima de que, aunque tú sabes, en la primera vuelta, pero yo no creo que hubiera sido como un referente en la carrera en cuanto a acción, en cuanto a pelear por el segundo, tercer, cuarto lugar. No creo que hubiera llegado ahí. Sí hay que hablar de Ferrari, que lo vamos a hablar ahora, del performance que tuvieron aquí en Austria, que fue muy positivo. Y entrando a Silverstone, entiendo que esas mejoras que trajeron a Austria pueden funcionar también en Silverstone. Vamos a hablar de Ferrari ahora. Sí. Y bueno, ya estamos en Q3, ¿verdad? La sorpresa de Q3 que tuvimos este fin de semana fue a un Liam Lawson, que ya dijimos que superó a su compañero de equipo. Por primera vez. Y un Gabriel Bortoleto, que no solamente se burló. Se burló. Bortoleto, como vi un meme. En un kick Sauber, o sea, ¿quién lo diría? Entonces, Hülkenberg todavía no lo había puesto en Q3, el carro. O sea, al contrario, o sea, Hülkenberg falló el día sábado. De que, o sea, de verdad es algo tan marginal, tan mínimo. Y en verdad también Hülkenberg ha fallado muchísimo este año. O sea, debo decirlo. O sea, me recuerdo la clasificación de Australia, recuerdo, me parece que la de Bahrein también. Pero Bortoleto le da la primera Q3 a Stake Sauber este año también. Esa es su primera y la del equipo. Y lo bueno fue que pudo, obviamente, capitalizar. Un tremendo fin de semana. Y ya un highlight de lo que sería, o los últimos 2 highlights de lo que sería la clasificación, es el hecho de la bandera amarilla que Gasly tuvo un trompo en la recta principal. Entonces, lamentablemente, todo lo que venía en
vueltas rápidas tuvieron que abortar. Abortar. Se perdió ahí tiempo valioso porque cuando volvieron a salir a girar, ya Ya la condición de pista había cambiado. no era lo mismo, entonces no pudieron mejorar su vuelta. Pero Lando Norris, que sí completó su vuelta antes de, y luego también salió por una segunda vuelta, mejoró su tiempo de la primera tanda de vueltas por casi 3 décimos. Hace la pole position con el margen de pole más largo, más grande de la temporada, y el margen de pole más grande de McLaren como de David Coulthard, una cosa así. O sea, McLaren nunca, ni con Hamilton y Alonso pudo tener Wow. un margen así. Bueno, ese detalle. No depende solamente del equipo, obviamente, porque también depende Las condiciones de pista también. y de tu competencia, claro. Porque en este entonces, cuando estaban Hamilton Y Rosberg. y Hamilton y Rosberg, bueno, pero O tú dices Alonso. Hamilton y Alonso, perdón. Hamilton y Alonso ahí en McLaren, o sea, el Ferrari estaba ahí mismo. Y BMW también. Y había refueling. O sea, Sí, es diferente. tú clasificabas y arrancabas con Con poco combustible. Tú sabes, te podías hacer un revuelo con Mira, tenemos que hacer un capítulo de eso, de refueling. Para mí el refueling debería volver. el refueling introduce varios Aspectos. estrategias. Ajá. Y porque si lo hacen en el WEC, si lo hacen en IndyCar, si lo hacen en el NASCAR, Tú ¿por sabes qué no que podemos tener en Fórmula 1? cuando se hizo el cambio, el razonamiento con eliminar el refueling, aparte de obviamente ahorrar dinero por el equipo que usa Fórmula 1, que sé yo cuánto, que pesa mucho, que hay que trasladarlo, whatever. Tú sabes también que el cambio a los motores híbridos para ahorrar, para gastar menos combustible, que ese no es el daño, que eso no es lo que más daño le hace al mundo, pero bueno. Eh, el otro argumento era también que querían normalizar lo que fueran los stints y que no se vieran esos altibajos como de que venga alguien buscando la gloria y clasifique adelante, por ejemplo, como decía Toyota, para después en carrera ser totalmente irrelevante. Bueno, pero eso también le brinda un aspecto diferente a la carrera. Un juego. O sea, es lo que te digo, o sea, introduce muchas... Yo lo que tenía entendido era que por el tema de seguridad, de los incendios que vimos, por ejemplo, en Singapur, después el tema de Kimi en Brasil, o sea, todo ese tema, ese era el aspecto que yo lo veía por lo cual la quitaron, pero para mí eso era genial. Sí, en verdad, como te digo, se daba muy diferente. Tú veías al menos una carrera dinámica. Aunque al final ganaban los carros más rápido. Como siempre, pues, o sea, eso sigue pasando ahora mismo. Por lo que tú veías algo, tú sabes, como, oye, ¿qué va a pasar? Y no sé, esa era como la idea también, como normalizar los stints, como que fuera todo el mundo bajo bajo las mismas condiciones. Realmente, cada cosa, vamos a decir, como que tiene su pro y su contra. No estaría mal ver A mí me gustaría. refueling, A mí me gustaría. realmente. Eh, No para la carrera ahora, el domingo. Pasando la carrera ya, bueno, empezamos hablando de los McLaren. De Sainz también, ya hablamos, aunque oficialmente se comprobó que era un tema de freno, el carro se prendió a fuego literalmente en el eje trasero por los frenos. Estábamos debatiendo como que si podía salir o no. La respuesta fue no, hasta que vimos... La respuesta era quizás, vamos así decirlo, hasta que se vio el alerón trasero, que estaba todo quemado. Sí, sí. Ahí ya dijimos, no, ya no hay forma. Bye, bye. Una largada también interesante. Tanto Norris como Piastri largaron muy bien. Leclerc también me parece que largó. Los Ferrari también como tal largaron bien. Bueno, Leclerc pierde la posición con Piastri en la primera vuelta, pero Hamilton gana la posición de Russell, así que Creo que Hayer también se salió en la primera curva. Me parece que vi un B-Carb saliéndose de la primera curva. Y luego el incidente que marcó, vamos a decir, la carrera. O que no la marcó, sino un incidente importante en la carrera. bueno, te voy a decir, no marcó la carrera de nosotros, pero sí la del público allá, ¿eh? Porque después de ahí, como tú dijiste, el público no lo permite Sepultado. nunca. Sepultado, sí, porque cuando estaba en años anteriores que tú veías a Verstappen ahí peleando, tú veías el público con la bandera, todo el mundo, la bengala, qué sé yo qué, pero aquí ya No vio nada. sepultado. Y lo que estábamos hablando, 77 por lo que pasó en el incidente de Antonelli que se llevó a Verstappen, se corta una racha de 77 carreras de Red Bull quedando en los puntos. Y me gustaría saber, de esas 77 carreras que Red Bull quedó en los puntos, ¿cuántas han sido de Verstappen? Eso sería bueno saberlo. Sí, luego tiene que... Llévense como más de 50. No, más. Tiene que ser... Seguro más estuvo como 3 DNF de ahí y el resto fue Checo en dado caso. Que yo recuerde, claro. Obligado. Sí. Obligado. Claro, porque en la temporada pasada Checo casi no acabó en los puntos muy pocas veces. Sí. No recuerdo el número exacto, pero ponte que 10 veces. O 8. Max tuvo. Bueno, por ejemplo, Australia Max fue un DNF y Checo cogió puntos el año Pasado. 2024. Tiene que ser como 50 de esa carrera fueron Max. ¿Qué otro DNF tengo, Max? Ya no me acuerdo.
Yo no me acuerdo del último DNF de Max. Aparte de esa otra, ¿no? Yo no me- Lo otro, ¿verdad? Yo no Vamos recuerdo. a ver. O sea, que casi todos son de Max, ¿verdad? Casi todos son de Max. Pero se cortó esa racha de 77 carreras. Una lástima, en verdad. Que Ok. también esa salida de Max le dio mucho beneficio a Ferrari. Ujú. O sea, estamos hablando que Ferrari acabó tercero y cuarto. Cuando trajeron un paquete aerodinámico, mm, según leímos, de que el paquete aerodinámico más bien era dirigido para Silverstone y lo trajeron aquí para probar. Y a mi entender, resultó. Sí, yo creo que sí. Resultó. En clasificación se vio, o sea, vimos también un Hamilton. Un Leclerc que quedó en la pole, en la P2, exacto, gracias. Provisionalmente hasta que Piastri después llegó y Lando. no, y después Piastri. No, Piastri no. Piastri, Piastri fue tercero. Piastri, acuérdate que no completó su vuelta. ¿verdad? Pero sí o sea, por ejemplo, pero claro, o sea, Leclerc se vio beneficiado también en ese sentido, porque, o sea, por lo menos la vuelta que se esperaba de Max iba a estar por delante de la que pudo hacer Leclerc. Y Piastri, obviamente, andaba en McLaren, o sea, Ujú. también se esperaba que ganara, ¿verdad? Full. Pero, porque medio segundo es demasiado. Pero como sea, no como sea, no vimos Max en la carrera, o sea, que no sabemos también cómo Un what if. está, pero Pero era muy probable que quedara en el tercer lugar o en el segundo, como mínimo. exacto. Pero lo que sí es bueno, en dado caso, es por ejemplo que vimos un Hamilton más cerca De Leclerc, de Leclerc en este fin de semana, tanto en la clasificación como en... la carrera. Y claro, también sabemos que como la pista es corta, el margen, o sea, la ventaja que te puede ser, también va a ser menos tiempo, o tendería a ser menos tiempo si todo se mantiene igual, ¿verdad? Que difícil se mantenga, pero en este caso vimos a Hamilton estando más cerca. En ritmo de carrera también, que es valioso. ¿Verdad? Mira, me va a gustar ver Silverstone. ¿Cuándo no? Dime. No, sí, exacto, sí. ¿Cuándo no? Pero Ferrari, Silverstone, Hamilton, Silverstone. Tienen chimado. Tiene un chisma de... No, o sea, y lo dominante, lo experto de Hamilton también en Silverstone. Va a ser interesante ver lo que se puede desarrollar o qué puede conseguir. Su primer podio de la temporada, ¿tú crees? ¿Tú te imaginas? Fuera duro. No quiero decir victoria porque es casi imposible. Tiene que pasar algo muy grave. Y sí. Y el podio, loco, de los tres británicos también ahí pudiera perfectamente pasar. Está difícil. Está muy Está difícil. difícil, porque sea Russell, Hamilton y Está muy difícil. que Berman, imagínate. No, O sea, estamos hablando de que en ese panorama, primero se tiene que quedar Piastri, después se tiene que quedar Verstappen y después tiene que quedarse Leclerc. O sea, está muy difícil. Está muy difícil. Lo único muy probable sería Russell y Lando, en verdad, pero bueno, vamos a ver. Que además también Silverstone tiene muchas curvas rápidas. Yo no creo que Mercedes, o sea, vaya a poder estar fuerte o por encima del Red Bull en esta carrera. No creo, en verdad. De Max. De Max. Sé concreto. De Max. No creo, en verdad. Pero, vamos a ver, porque Vamos a ver, ahorita hay una lucha de Max con los Ferrari, aunque no creo tampoco, pero vamos a ver, uno no puede tratar de adivinar en esta Fórmula 1 de hoy en día, porque siempre le callan la boca a uno. Prosiguiendo con Austria. Tuvimos a Russell, callado ahí detrás de los Ferrari. ni lo grabaron casi. Russell no salió en la carrera, nada más al principio. Los Ferrari, o sea, Hamilton le sacó más de 20 segundos a Russell. Yo dije, wow, qué pela, loco. O sea, fue una pela grande, ¿verdad? Esos dos carros tienen como fortalezas opuestas, el Mercedes y el Ferrari. Después tuvimos a Lawson. una de las sorpresas de la carrera, Lawson, realmente. Del fin de semana, del fin de semana. Lawson. Terminó P6 así mismo, en una carrera sólida, en la que se la pasó prácticamente peleando con Fernando Alonso, que quedó en séptimo lugar también. Y seguido de Bortoleto, porque ese trencito, ese grupito, pues sí, de Lawson, Alonso, Bortoleto, también esa última vuelta de Bortoleto atrás de Alonso intentando hacer el rebase. Y Alonso también o Alonso no, sino los líderes de la carrera acercándose al grupito, teniendo que dejarlo pasar y jugar, y eso fue genial también. Yo no sé si tuviste el comentario de Jonathan Whitley, que dice, yo le mandé un mensaje a Zach Brown, mira, no le rebasen, no lo lapeen, para ver si Bortoleto podía hacerse con el rebase, al final no pudo, pero Bortoleto venía durísimo. En dado caso, sí, yo digo que si hubiese podido completar el rebase en la primera vuelta, tal vez tenía chance de alcanzar a Lawson. También a Lawson, pero la verdad que eso es parte de como del racecraft y eso. Y eso es a pesar del buen fin de semana que tuvo, yo creo que eso es lo único, ante mis ojos, que le puede quitar un poco a Bortoleto, porque no hizo el rebase, no lo pudo completar, tristemente. Pero si le hubieran dado una vuelta más, si la carrera hubiera dado una vuelta más, él se con el rebase. Es probable. Pero también hay que recordar que era contra Fernando Alonso. O sea, y Fernando Alonso
no se le va a poner fácil, es lo primero. Claro. Porque Fernando, Con todo y que es su representante. claro. Y lo que digo, aparte de eso, que es muy importante que no lo haga, ¿verdad? Pero no se le va a poner fácil, porque es que Alonso tuvo que luchar la carrera entera prácticamente. Alonso, después de la carrera, dijo que, o sea, si él perdía el DRS Del carro delante, del Lawson. O del. él iba a ser presa fácil para todo el mundo. Entonces, Oye, tenía que mantenerse empujando toda la carrera estratégicamente para tratar de mantenerse dentro del DRS y no perderlo, porque el DRS en una vuelta te representaba medio segundo, 6 décimas, o sea, es mucho. y también vino de la otra cara de la moneda. O sea, Bortoleto realmente estuvo bien cerca de Alonso. Y si él quería, podía arriesgarse, pero tú llegas tu primer fin de semana en Q3, tu primer punto, 6 puntos para Kik. O sea, he tenido mucho que decir, tú ves. Había mucho juego. Había muchos juegos, o sea que Y digo, o sea, no lo acabo. exacto, pero yo digo que si yo le pudiera quitar algo, si pudiera, no es que lo voy a hacer, ¿verdad? Pero fuera eso, simplemente. Tal vez, no sé, hubiese sido más agresivo y le sale, no sé, pero es un what if. En What If. Quedará como un What If también. Después Pero la realidad es que tuvo un tremendo fin de semana. Hay que aplaudirlo a Bortoleto, sí, hay que aplaudirlo. Toretto, ese me dio de esa brisa. También Después estaba Hülkenberg. Hülkenberg que arrancó de último y terminó en un P9. Y la verdad yo estaba tan distraído en la carrera, yo no me fijé en Hülkenberg. Yo tampoco. O sea, yo estaba pendiente más a Bortoleto, a Bortoleto, Alonso Y la pelea de Piastri y Norris. la pelea en la punta. Porque ya los dos Ferrari estaban separados todo el tiempo, nunca se juntaron y Russell tampoco. Pero esos dos pleitos, por así decirlo, era lo que me tenía en toda la atención. Y yo no me di cuenta ni siquiera que Hülkenberg al final, o sea, venía de que ya pagó un P9. O sea, en un momento pensábamos que no había ni parado. Claro. ¿Y cómo llegó Hülkenberg ahí? Sí. Y es que no ha parado ya, pero, o sea, sí, eso tuvo un tremendo fin de semana, ¿verdad? También, hay que decirlo. Hulkenberg. Sí. Exceptuando la clasificación. 10 fines de Exceptuando la clasificación. semana. Otro también que quedó dentro de los puntos, P10, Ocon, que también tuvo un fin de semana, una clasificación mala. Y mira cómo terminó dentro de los puntos. Y algo también que se nos olvidó Perdón. fue esa primera vuelta de Hamilton con Russell. Sí, sí, ese rebase. Hamilton tiró 2 rebases en la curva 6 a la izquierda, por afuera. Lindo, lindo. Que vuelvo y repito, que hemos visto en anteriores ocasiones lo mal que acaba eso, Sí. porque el piloto que está adentro te empuja afuera, ahí está la grava y ya, te jodiste la carrera, y me perdonan la palabra. Y lo hizo 2 veces. ¿Y de qué forma? ¿De qué forma? Muy limpio. Y bravo tanto para Hamilton como para Russell. Claro, claro. Sí, sí. Fue, o sea, Peleado. Y eso sí, eso. Te digo, esta carrera empezó loco, eso fue de una vez, y uno ahí todo el tiempo. De verdad, eso es lo que me gusta, que la carrera se sienta más larga de la cuenta, Ujú. aunque dure el mismo tiempo, porque cada vuelta está pasando algo. Pero bueno, estábamos hablando, perdón, antes de ese punto de Ocon. Y Ocon pasa desapercibido por muchas razones. Nosotros lo conocemos, ya lo hemos visto. Y No, tiró también para de pelea con Gasly ahí. con gas, loco, o sea, ya tú sabes, nosotros compartimos por el Instagram el día de hoy, el día que estamos grabando, en los highlights de todos los rebases que tiró Ocon, porque Ocon ganó, o sea, Hülkenberg fue el que más posiciones ganó 11, pero Ocon fue el que más rebasó en pista. Ocon, luego tuvo como 8 rebases, 9 rebases, ¿no? Como 10. Se lo confirmamos, pero se lució Aston Martin, a a Alpine, Alpine. Martin, me parece que también bueno, su compañero de equipo, obviamente, a mismo Berman también. Pero creo que con Berman fue un intercambio. Pero fueron muchos, esa es la idea. Sí. Loco, y lo que yo siempre digo en el caso de Ocon, que pasa desapercibido, porque tiene muchos detractores, pero él, en esta temporada, de las 11 carreras que ya hemos corrido, solamente en una, él no ha ganado posiciones en la carrera. Y algo interesante en el caso de Haas, porque tú te acuerdas cuando estaba Hülkenberg y Magnussen en el primer año de Haas, que Suck my balls, mate. exacto, el Dream Team. Sí. ¿Tú te acuerdas que ellos estaban, o sea, el Haas clasificaba súper, Hülkenberg lo Sí. Pero El año en- pasado, sí. Disparate. Ajá. El año pasado, obviamente, vimos como el reverse trend, o sea, ya ellos no clasificaban tan bien, pero Corrían ellos bien. en carrera. Loco, y este año está pasando exactamente lo mismo, otra vez. O sea, que y ellos entienden y tienen un dominio de lo que sería un carro para la carrera, que no están clasificando tan alto. Creo que el promedio de Ocon tiene que estar En el tercer entre percentil. P15, P3. Tercer percentil. Obligado. O sea, no tiene, o sea, creo que no ha llegado a Q1, a Q3 mejor dicho. No. Creo que no ha llegado.
Me parece que solamente Berman ha llegado este año. Increíble. Siempre, o sea, de 11 carreras, en 10 tuvo buenas posiciones. Digo, no, perdón, en 9, porque hay una que no cuenta porque es un DNF, que fue en Imola, que se quedaron los dos Haas. No, se quedó con nada más, se quedó con y Antonelli. Y es o sea, su temporada pasa como que nada, Desapercibida. ni nada, porque Haas no tampoco que hace como muchos headlines, pero esto fue un carrerón también. Ujú. De P17 a P10, calladito, Peleado. peleando todo el Peleado. tiempo. O sea, eso hay que celebrarlo. O sea, Sí. yo que es lo que queremos ver también en dado caso. Claro, tal vez no lo vimos más porque estaban los McLaren adelante, porque estaba Lawson con un super mega resultado, porque estaba Bortoleto, un mega resultado también. Pero de verdad que hay que también aplaudirle. Yo creo que tuvimos muy buenos drives entre los pilotos que llegaron a el top 10 en esta carrera. Después de ahí ya tuvimos A Berman, justo detrás de Berman, Gasly. Berman, Gasly, Colapinto, Tsunoda. Tsunoda quedó de último al final. No, Colapinto fue P15 y el error que cometió sacando a Piastri de pista también, eso hay que decirlo, pudo haber acabado muy mal. O sea, Piastri estaba en la grama completo y yo nada más pensé en esa imagen de Cataluña 2014, 2015, cuando chocaron Hamilton y Ross 16, aunque no eran compañeros de equipo, pero se prestaba para eso, para eso. Es que cuando tú tocas la grama, tú eres un pasajero ya. Un pasajero. O sea que aplauso a Piastri también que pudo controlar el carro porque uno no sabe lo que puede pasar ahí realmente. Te encuentras tú ahí con un batch o una cosa, el carro salta un chin y ya te pierde el control. Algo que no vimos también, que lo hablamos el episodio pasado, fue la penalidad que esperábamos en la licencia de Verstappen, no llegó. No llegó. Ya ahí Oficialmente ya. Ahí ya, bueno, no, o sea, le quitaron, se le vencen 2 puntos hoy, justo el día de hoy. Sí, pero Que ya viene con 3 puntos, 2 puntos menos para Silverstone. tiene chance para Para volverlo a... hacer 2 más. No, pero ya después de ahí tenemos, bueno, sí, ya Alpine, los 2 incidentes, porque también Tsunoda le da un puntazo a Colapinto en un momento, Ujú. se gana un 10 con penalti por esa colisión. Un error también, yo diría, medio tonto, pero a Carrera. veces son cosas en la carrera que milimétrica, marginal, y ahí se dio ese incidente también. Pero Alpine, justo ahora, Austria es justamente la primera carrera de Alpine, después del plan, no sé si ustedes recuerdan, el plan El de plan. 100 carreras que tenía Alpine, que empezó en 2021. Bueno, pues Austria es la primera carrera después de esas 100 carreras. Y tengo para decirle que Alpine es el último equipo en la tabla de constructores, un equipo que tiene un carro, una plataforma muy inestable, tanto aerodinámicamente como mecánicamente. El peor motor de la parrilla todavía, porque obviamente no se pueden hacer mejoras. Problema interno de dirección de todo tipo. Facciones dentro del equipo, dígase el lado de Inglaterra con entre el lado de Francia. Yo no sé cuál era el plan, pero claramente el plan... Es que no hay plan. Exacto. El plan es que no hay plan, porque nada Está funcionando. salió bien. O sea, de verdad que... Y no, y también con muchos rumores de pilotos de que sí Bottas, que sí Alonso, que sí Colapinto, que sí sigue Gasly. Sí. O sea, también eso es algo que No, influye. sumarle a eso, por ejemplo, también, mira, alguien hizo el fin de semana hizo el comentario, o fue en Canadá, no sé, Rosberg diciendo como que Alpine le estaba dañando la carrera a Colapinto. No es solamente Colapinto, hay que decirlo, porque también Gasly está en el equipo. Pasa que a veces nada más nos enfocamos en los rookies, ¿verdad? Pero, o en los pilotos más a 9, pero no es solamente a él. Gasly estaba, en mi opinión también, bajo peligro, porque está bien, está en el equipo, pero si el equipo no rinde, si el equipo no va por parte, nadie va a querer a Gasly tampoco en otro equipo. Muy poco probable, ¿verdad? O sea, de aquí hacia dónde va Gasly si no es una mejora. No, Está difícil, ¿verdad? muy. Es lo que digo, está difícil. No creo El que se está riendo con la muela de atrás es Ocon. que salió de ese lío, sí, en verdad. No. O sea, Lo salieron de ese lío. y hasta una carrera antes. Entonces, yo creo que sí, o Colapinto obviamente se ha visto afectado por este carro. Nosotros hemos visto lo que él pudo hacer con el Williams. Aquí no ha podido replicar ese éxito. Y es una pena, la verdad, porque El talento. hay talento. O sea, mira cómo están los otros rookies también, en dado caso, que han podido rendir bien en la plataforma que tienen. Ahora Bortoleto, contando esta carrera, claro. Queremos lo mismo para Colapinto, ¿verdad? Que es el de nosotros. Él
También es algo como de dirección, porque ahora está Flavio Briatore como la cabeza. Me imagino que todos sabemos también que en la Fórmula 1 los cambios no vienen de la noche a la mañana. Es una realidad. Pero la realidad es que este año no van bien. Entonces tienen que... Vamos a ver si puede cambiar el plan en Silverstone, que yo lo dudo, pero nadie sabe. Carrera, vamos a decir, mitad de casa por la fábrica. Y ojalá que pueda venir algún buen resultado, que lo dudo, pero ojalá. Sí. Ahora se Flavio un tigre. Un tiguerazo. Tigre. Un Mira, tiguerazo. esto no, yo no sé si es así, pero, por ejemplo, o sea, Flavio es el manager de Duna, ¿verdad? Y lo saca. No, no, o sea, te contratamos, que sé yo cuánto. No, tú tienes 6 carreras, seguro esas 6 carreras eran. Oye, las 6 carreras eran o para él cobrar el bono o para no tener que pagar la cláusula de salida del contrato de Duhan. Firma con los Pinto. Claro, lo trae de Williams. Viene todo el patrocinio de Colapinto, paga lo que va a pagar. El seguro gana algo también porque se movió o sea, se ganó su dinero por contratar a Duhan, ¿verdad? Y darle sus 6 carreras. Ahora se mueve, yo te lo voy a devolver ahora con algo. ahora se mueve al PIN, no, al PIN yo traje patrocinio nuevo, yo estoy aquí aumentando el revenue, porque yo traje Colapinto, entonces Si no hubiera tenido con la pista, estuviéramos jalando aire ahora mismo. pero, pero, ¿qué tú opinas de alguien de que se comprobó que hizo un Crashgate? O sea, ¿qué más tigre de ahí tú piensas que uno puede llegar en Fórmula 1? Todo esto está suave ante lo que ha hecho ese hombre. Que lo que me da risa, por ejemplo, que él decía después de que le levantaron el ban. ajá, como que yo no hablé con Nelson Piquet. Yo no fui que le dije eso. Y Nelson Piquet del otro lado. Y Nelson Piquet del otro lado, como cantando. Sí, oye. que no te vamos a filmar para el año que viene si no lo haces. Yo no hablé con él. La verdad que es una historia increíble esa de Flavio. Y todavía lo tenemos rondando por aquí. Pero nada, yo creo que con esto llegamos al final de este episodio de Austria. Este fin de semana tenemos junte nuevamente para ver el Gran Premio de Silverstone ahí en Boca Lomito. Vamos a tener también episodio. Entramos ya en julio, que usualmente era un mes donde teníamos 4 carreras de Fórmula 1. Ahora nada más está bien como quiera. Está bien. Viene por ahí Spa y Hungría. Y después el parón, ¿verdad? Después parón veraniego. Y a ver qué nos trae este parón este año, porque siempre hay movimiento. Yo creo que no tendremos uno igual que el año pasado, pero, claro. Pero va a estar bueno, siempre sale algo. Y nada, yo creo que... sí. Señora, hasta la próxima. Muchísimas gracias.